a ver si me entero de cómo coño hacemos esto. Yo creo que ya se me debe estar empezando a escuchar. Yo creo que sí, ya se me debe escuchar. Ya, esperemos que se me escuche. Sí, se oye, ¿no? Me parece que sí, ya estamos viendo aquí algunos mensajes de gente que ya parece que nos está escuchando. ¿El sonido va bien? ¿Todo va bien? ¿Lo escucháis todo? ¿Sí? Vale, fantástico. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, depende de quienes lo estén viendo, cuando lo veáis o cuando dejéis de verlo. En primer lugar, quisiera pediros disculpas a los que estéis viendo este periscope, pensando que vamos a hablar de GH17, de lo que ocurrió ayer con Adara. Lo haremos en otros momentos, en otras circunstancias, pues dentro de un día, dentro de dos. Tengo por medio el partido contra el Barcelona, entonces pues bueno, analizaremos todo lo que ha ocurrido, por qué ha dejado de ocurrir, cuál es la visión que tengo del concurso y de lo que ha pasado. Hoy me voy a dedicar a contestar un periscope de Enrique, un concursante de GH16, que tuve la suerte de ver el otro día. No sé si sigue en redes, no sé si se ha borrado o no se ha borrado. Os he recomendado a todos que lo vierais para que pudierais entender el tono de mi contestación, a qué era debido. Bueno, pues Enrique fue un chico que estuvo en el GH de hace un año, y que bueno, pues ha tenido el detalle de dedicarme prácticamente en exclusiva su último periscope, ante lo que yo creo que es, como gesto de mínima educación, es contestarle por el mismo medio en el que él se ha referido a mí. Voy a bajar un poquito la música, a ver si con esto ya sigue un poquito más. Vale, perfecto. Entonces, bueno, lo primero, Enrique, me gustaría presentarme. Me llamo Pepe Herrero, fui concursante de GH7, estuve también en GH El Reencuentro. Me presento porque, bueno, en tu periscope, al parecer, no conseguías recordar mi nombre, y entonces pues no llegaste a referirte a mí usando mi nombre en ningún momento. Bueno, por eso pierdo estos minutos en presentarme. Y porque puede ser la típica jugarreta de la memoria, porque yo recuerdo cuando entré en el programa de radio en el que tú trabajas, en vuelo 714, un saludo a Jordi, el director del programa, que cuando nos presentaron, tú eras poco más que una fan quinceañera con las hormonas revueltas que ve por primera vez a Justin Bieber. Recuerdo aquel momento y recuerdo con qué sensación de vergüenza ajena yo lo experimenté, como alguien de tu edad podía sentir esa admiración por alguien que no había hacia la gente que se dedica a lo que tú te dedicas, a la gente que se dedica a la medicina, gente que destina todo su talento, todo su esfuerzo en un afán de generosidad, en un afán de servidumbre para la humanidad y para cuidarnos en algo tan importante como la salud. Yo de verdad que lo admiro, y siempre me habéis parecido gente pues muy válida, y que deberíais tener mayor retribución de la que en esta sociedad tenéis. También te digo que bueno, a mí se me suele tachar de prepotente, de poco humilde, y probablemente tengan razón. Hay una cosa que a mí me parece mucho peor que la prepotencia, y es la falsa humildad. Así que bueno, pues para empezar con un pequeño consejo, Enrique, te diría que cada vez que te refieras a esa vida que tienes fuera de Gran Hermano, a que tú puedes volver a tu trabajo
que lo digas abiertamente. Tienes todos los motivos del mundo para sentirte orgulloso de lo que haces. Te dedicas a curar a la gente, te dedicas a sanar a la gente y tienes una formación durísima, que es la que se requiere para poder llegar a la titulación que tú tienes y la titulación que tú ejerces. Así que desde aquí toda mi enhorabuena, toda mi admiración. Y si la vida real fuera un GH, tú, sin duda, Enrique, serías mi campeón. Porque te dedicas a algo que yo considero importantísimo e imprescindible. Por suerte o por desgracia no estamos hablando de la vida real, estamos hablando de una parte de esos microuniversos en los que se entreteje la realidad. La realidad está entretejida de pequeños mundos. Tienes el deporte, tienes la comunicación, tienes la literatura, tienes un sinfín de actividades que tienen su propio mundo y sus propios personajes. Y en este caso tú y yo coincidimos en un microuniverso que es el microuniverso de Gran Hermano. Es un microuniverso curioso, Enrique, porque dime en qué otro, a mí no se me ocurre, en qué otro un azafato, alguien que se dedica a poner Coca-Colas, un camarero que se dedica a poner Coca-Colas en el pasillo de un avión, puede compararse, puede partir del mismo punto en un concurso que un médico como tú. Eso creo que solo ocurre en Gran Hermano. Da igual tu origen, da igual tu extracto social, da igual tu nivel cultural, da igual tu formación. El primer día, en Gran Hermano, todos, absolutamente todos somos iguales. ¿O no? Enrique, el concepto de la igualdad es un concepto complicado, porque el ser humano es un individuo. El ser humano peca de tener sus propias inquietudes y de tener sus propias características que le diferencian del ser humano que tiene al lado. Así que quizá no seamos todos iguales. Se me ocurre una anécdota deliciosa, porque hace poco he estado repasando que se cumple el aniversario, no sé si ayer o uno de estos días. Rosa Parks, aquella señora de color que se negó a levantarse en un autobús en el sur de Estados Unidos, si mal no recuerdo fue en Alabama, la zona de Montgomery, en el 55. Y a partir de ahí comenzó de nuevo la lucha por las libertades civiles en aquel país. Justo en esa época me contaron una historia que sucedió muy cerca de allí. Sitúate, cerca por el sur, vamos a decir, un lugar que se llamaba, por ejemplo, Ackerman, en Mississippi, había un autobús escolar de esos amarillos, Quique, ¿sabes a los que me refiero? Esos amarillos que todos hemos visto en las películas, donde van los niños y donde el conductor pues también los recoge por casa y los va llevando luego, saliendo del colegio, los lleva cada uno a su hogar. Ackerman era un sitio pequeño, entonces había un solo autobús para todos los niños y iban todos los niños, los negros y los blancos iban en el mismo autobús. En aquel entonces, siguiendo la reglamentación establecida, los blancos iban delante, los negros iban detrás. El conductor de aquel autobús, que se llamaba, vamos a decir, Rodney Hoffman, vamos a ponerle un nombre que suene peliculero, Rodney Hoffman. Pues el señor Hoffman estaba cansado de la cantidad de gritos y peleas que siempre había en el autobús. Los niños no se sentían cómodos con esa discriminación y eso degeneraba en que siempre hubiera todo tipo de peleas, de rencillas. Los de atrás le tiraban cosas a los de adelante contestaban y le tiraban cosas a los de atrás. Las filas del medio eran un auténtico campo de batalla, hasta que un día el señor Hoffman tiró del freno de mano y dijo: ya está bien, basta. Los niños pararon inmediatamente de pelearse y miraron al señor Hoffman.
asustados. Acaba de parar el autobús en mitad de la carretera. Y como en esas películas, pues ese niño que le llaman el pequeño Timmy, o dejó de pelearse con Johnny. Stuart dejó de tirarle cosas a Carl, y David dejó de insultar a Gregory. Todos miraban al señor Hotman diciendo, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Y el señor Hotman se dirigió a sus pasajeros y dijo, estoy harto de esta situación absurda. A partir de ahora quiero que me oigáis bien y me hagáis caso, porque a partir de ahora, en este pequeño mundo, en este microuniverso, mira como en GH, Quique, en este pequeño mundo, todos vais a ser azules. Los niños se miraron los unos a los otros, todos vamos a ser azules. Incluso alguno empezó a tener la sensación de que aquello era más importante de lo que parecía en un primer momento. Todos somos azules. No habría color, no habría diferencia. Seríamos todos iguales. Una vez más, el conductor, el señor Hotman, los miró y les volvió a preguntar, ¿me habéis entendido bien? Y todos miraron al señor Hotman y dijeron, sí. Aquello podía ser el principio de algo importante. Todos azules. Todos iguales. Y justo cuando iba a arrancar el camión dice, bueno, pues ahora, por favor, los azul clarito, colocaros delante, los azul oscuro, colocaros detrás, y no me os deis más por el culo, que sois unos pesados. Con esto que quiero decir que sí, que en GH somos todos iguales, pero ¿y qué? Algunos somos más iguales que otros. ¿Cómo te lo podría explicar? Verás, yo he visto Anatomía de Grey, Urgencias, House, Hospital Central, Doctor en Alaska, Un médico precoz. He leído El médico, Chamán, la doctora Cole, los hago entretenidísimos. También leí Servidumbre humana de Somerset Maugham, uno de mis libros de cabecera. Tengo el título de primeros auxilios porque fui socorrista, y también como tripulante de cabina, pues también te dan formación sanitaria. Incluso en mi familia tengo familiares que son médicos. Sí que es verdad que debo decirte, Enrique, que tienen una formación humanística bastante diferente a la tuya, que les permite incluso construir frases subordinadas bastante más brillantemente de lo que haces tú cuando te diriges a tus seguidores en Periscope. Pero bueno, supongo que tendrá que ver con el sistema de educación, no contigo. Pues debido a eso, ese contacto que tengo yo con la medicina, a mí, Enrique, nunca jamás se me ocurriría discutir de medicina contigo, porque soy consciente de que nos encontramos a eones de años luz, nos encontramos en puntos totalmente diferentes, que no existe la posibilidad de que yo llegara a entender todo el global de conocimiento que sobre medicina tú tienes. Pues mira, Enrique, en GH, toda esa distancia que te he relatado resultaría infinitesimal si la comparamos con lo que nos separa a ti y a mí en el universo de GH. ¿Eso es importante? No, en absoluto. Vuelvo a decirlo, es solamente un universo ridículo. Es como si un abuelo de boina calada, cachimba en la comisura de la boca, o un truja, una colilla gastada en la comisura de la otra boca, que tomara chupitos de whisky en un bar y que tuviera una pareja desde hace 30 años para jugar al mus, le quisiera explicar a dos niños de 15 años que han aprendido a jugar hace 3 días por qué les va a costar toda una vida entender las sutilezas del juego que él ya sabe. El niño pensará que es absurdo, son 4 cartas, todo depende de la suerte, si le digo más que tú, te ganaré, si tú digas menos que yo, perderás. Son diferentes visiones, Enrique. Creo que más o menos podemos
estoy siendo claro sobre cómo pienso de ti como jugador. Me dices, o he podido ver que estuviste 39 días dentro. No me creerás, pero yo, Enrique, no sé cuánto tiempo he pasado dentro. Nunca me detuve a contarlo. Sí que sé que cuando yo me marcho, no queda nadie y las luces se apagan. También he leído en las redes, un poco mirando cuál fue tu historial, que eras un experto en GH. Que no solamente había seguido todos los GHs que se habían visto en este país, sino que también había seguido los de otros países. Bueno, también seguí tu GH, vi un poco cuál fue tu singladura. Y a un experto en GH, alguien con una formación de medicina, un nivel cultural medio alto, lo echa alguien que se llama Suso. Suso. Suso, el tronista de Hombres, Mujeres y Viceversa. Mira, Quique, si yo por casualidad me dejaran entrar en otro reality y a mí me echara de ese reality alguien del perfil de Suso como concursante, primero pensaría en irme de España. Luego, evidentemente, ya me centraría y diría, bueno, es una tontería, no es más que un programa de televisión. Pero lo que nunca haría, Quique, es volver a opinar desde el punto de vista de experto o analista en ese reality. Yo sé que tú tienes que tener además algún tipo de información guardada en un sobre que seguramente hubo llamadas fraudulentas, que hubo tongo, como todos normalmente los que os echan de la casa. Y seguramente conocerás incluso a alguien de dentro de la organización que te lo dijo. Yo es que eso tampoco lo sé porque yo todas mis eliminatorias las ganaba por el 75, el 80% de diferencia. Entonces, que hubiera 10% arriba, 10% abajo, y que no me afectaba demasiado. Sí que es verdad que he oído también en el periscopio tuyo que tú piensas que a mí el programa me ha beneficiado. Y yo te voy a hacer una reflexión. Mira, hace poco, con lo de las 3 llamadas famosas que hubo en este GH, hicimos, viendo los porcentajes que nos daban, hicimos un cálculo para saber el tráfico de llamadas que habitualmente hay ahora mismo por semana. Y si pasaba por muy poquito de 100.000. Suponiendo que vosotros lo hicierais mejor, cosa que no dudo, Quique, vamos a suponer que vuestro tráfico era de 150.000 llamadas a la semana. En mi edición, el tráfico de llamadas nunca bajaba del 1,5 millones. Así que igual era el programa el que se beneficiaba de mis compañeros y de mí. Igual nosotros lo hacíamos mejor. Bueno, no lo sé si era mejor o peor, eso es opinable. Lo que sí es verdad es que generábamos 10 veces más beneficio de lo que estáis generando o generasteis vosotros el año pasado y y cobrábamos lo mismo. Tampoco no es que te esté dando un dato que debas tener en cuenta, pero sí no está mal para que lo tengamos un poquito presente. También me acusas de que yo no entré virgen al Gran Hermano. Es verdad, he de reconocerlo, no entré virgen. Aunque ya lo he dicho varias veces, entré muy preparado. Todo lo preparado que pude, porque siempre he respetado muchísimo a la gente que compite contra mí en cualquier faceta de la vida. Y creo que la manera de ser lo más competitivo posible es pensar siempre que todos son mejores que tú y que tú tienes que prepararte más que los demás. Recabé información
diseñé un grupo de trabajo de 5 personas, entre las que está Fernando, ese amigo que no sabes cómo se llama, pues ya te lo digo yo, se llama Fernando, y que de vez en cuando salió en algún periscope conmigo. Había un experto en marketing, había un psicólogo. Diseñamos una estrategia de gestión de grupo. Todo eso, cuando lo resumimos, además de un análisis bastante pormenorizado del tipo de público que sería GH en aquel entonces, lo reunimos y traté de asumirlo y de estudiarlo lo mejor posible. Y aún así, Enrique, jamás se me hubiera ocurrido autodenominarme como experto en Gran Hermano. Creo que eso no habla muy bien de ti. Digamos, no voy a hablar de inteligencia, sino de cierta picardía, porque si tú vas a ir a una competición, normalmente siempre para descubrir a cuál es el más torpe es el que siempre va diciendo que es el mejor desde antes de empezar el juego. Y en este caso, Enrique, creo que eso coincidió bastante contigo. También, y eres perfectamente, tienes todo el derecho del mundo, dudas de si yo conocía a alguien o no conocía a alguien antes de entrar en GH. No te voy a convencer ni de una cosa ni de otra, eso es una creencia que tú tienes y yo no tengo ni tiempo, ni ganas, ni pruebas para poder demostrarte que yo no conocía a nadie en GH, que yo me dedicaba a volar, que me lo pasaba muy bien volando por ahí y que hasta que me dediqué a estudiarlo no era un seguidor acérrimo de GH, yo no seguía el programa en su día a día. Tampoco era anti, ni mucho menos, sino porque me gustaba mucho Crónicas Marcianas y lo veía pues a través de Crónicas Marcianas. Pero esa duda, fíjate, me ha hecho verte con otros ojos, porque te contaré algo. Yo esta noche voy a cenar bichisuas. He bajado a Mercadona, un saludo desde aquí al señor Évole, he bajado a Mercadona. He bajado a Mercadona y, lógicamente, me he comprado 1 kilo de calabacines. No eran muy grandes, era 1 kilo y pico, no eran muy grandes, y el caso es que me han entrado 4. Los he estado mirando, los he preparado para hacer la bichisuas, y no 1, ni 2, ni 3. Los 4 calabacines, Quique, dan mejor que tú en cámara, y transmiten y comunican mejor que tú en cámara. Al menos por lo que yo he visto en un entorno que debería ser cómodo para ti, como es el de tu casa, y en el periscope que me dedicaste a mí. Si yo hubiera puesto a uno de los 4 calabacines, habría hecho un periscope bastante mejor que el que hiciste tú. Si a eso le sumo tu andadura en GH, los 39 días que estuviste, de verdad me cuesta mucho entender que no conocieras a alguien dentro de la organización. Porque no llego a concebir cómo pudiste superar los castings a alguien tan plano como tú. Alguien tan gris como tú. Alguien con tan poca personalidad dentro de una cámara o delante de una cámara como tú. Alguien tan fuera de ritmo como tú a la hora de expresarse. Me cuesta mucho entenderlo y aún así yo te concedo sin duda el beneficio de la duda. Es más, creo que te debieron elegir porque, joder, eres médico, Enrique, y entonces es una manera de dignificar un formato porque sois personas admirables. Entonces entiendo, Enrique, que os cogieran o que te cogieran para entrar en GH en ese sentido. No voy a extenderme mucho más, creo que ya empieza a ser el momento de comenzar a concluir esto. Sinceramente, Enrique, creo que oyes campanas y no sabes dónde. Me preocupa tu capacidad de comprensión cuando dices que has visto mis periscopes y lo has entendido prácticamente todo al revés. Tengo la sensación de que te quedaste con ganas de ir al patio de los mayores y, sinceramente, aquí, en este ridículo universo de Gran Hermano, todavía lateas. Sí he de decirte que tengo la impresión de que destilas frustración, que destilas inquina hacia los concursantes y que eso debe ser debido al patético papel que hiciste en tu concurso. Me sorprende cuando he visto en tu tweetline
que nada más que se marchara Adara, en vez de disfrutar de tu victoria, de la que hablaremos en otro momento, porque victoria hasta cierto punto, nada más que se marchara Adara, ya empezaste a hablar de que no te creías la relación de Adara con Paul. Enrique, déjalos en paz. Ya ha terminado. ¿A qué viene? ¿Qué quieres? ¿Que tampoco les salga bien eso? ¿Qué te ha hecho Adara? ¿Qué te ha hecho Paul? Ya han salido de la casa. Sal tú también. Además, si quisieras ser un crítico tipo Kiko Hernández, estás muy lejos de hacerlo también, porque para eso también hay que valer. Y tú no vales. Por volver al tema de Adara, felicidades. Adara se ha marchado y en principio tú ahora te cuelgas las medallas de que tú ya lo sabías. Con matices, Enrique. Con matices. Porque tú veías a Adara en la final. Tú hablabas de Tongo e incluso, déjame recordar, hablabas de mafia. Hablabas de que había una mafia que estaba apoyando a Adara. Yo no me lo creí en aquel entonces y tampoco me lo creo ahora. Creo que hay manipulación. Si hubieras escuchado bien mis periscopes, sabrías a lo que me refiero. Y sí, yo me siento perdedor, porque la candidata que yo apoyaba no va a ganar. Me considero perdedor, me he equivocado, Enrique. Aunque también he de decirte que ya tengo lo que necesito. Que la información que yo necesitaba recabar de este gran hermano, ya la tengo. Que mi análisis del cuarto anillo, bajo mi teoría, ese nuevo cuarto anillo que ha surgido, que es el de las redes sociales, ya lo tengo. Quizás en un periscope que a ti no te interese porque será muy complicado de entender, ya lo analizaré. Lo que yo buscaba y lo que he conseguido. El por qué apoyar a Adara, pues tengo mis motivos, que son míos, y no te los voy a explicar, Enrique. Sobre eso poca cosa puedo decirte. Te vuelvo a hacer inciso. Te recomendaría que mejoraras tu capacidad de comprensión cuando te dedicas a escuchar a alguien, porque entiendo que no, eso debe ser aquí porque debemos importar muy poco y en el fondo pues tampoco es una cuestión de que dediques toda tu atención a este tema. Pero madre mía, como ponga la misma atención a hacer una receta, no lo quiero ni pensar. Te voy a poner un ejemplo. O sea, el otro día en tu programa de radio, en el que haces con Jordi, el vuelo 714, dices que yo llamé sinvergüenza a Jordi González porque no pedía perdón a la madre de Adara al sacar un vídeo suyo. Lo entendiste justo al revés. Yo llamo sinvergüenza a Jordi González porque pide perdón a la madre de Clara antes de sacar un vídeo suyo. Dices que yo, en mi primer GH, digo que me perjudicaron. Creo que no entiendes, ni oyes, ni escuchas mis periscopes. Siempre he hablado de que a partir de la segunda semana, a mí GH Organización me protege. Pero porque las 2 primeras semanas son cruciales y fundamentales para coger peso en el argumento de GH. Donde digo que hubo ciertas maniobras sucias fue en el reencuentro, Quique. Siempre dices que si a mí tampoco me quiere GH, que por qué me llamaron para el reencuentro. Pues Quique, te lo diré, porque esto es un negocio. Y a veces, cuando se necesita, llaman incluso a tu peor enemigo. A ti nunca te llamarán, Enrique. Porque, ya te lo dije antes, mis 4 calabacines estarían delante de ti en los castings. A ti no. A mí me llamaron. Me llamaron porque se empeñó personalmente Mercedes. Porque me llamaron a la segunda semana, porque la primera no había sido especialmente buena y necesitaban a alguien que arrancara aquello. Me eligieron a mí. Sufrí una campaña terrible por parte de Sálvame, Jordi González, Kiko, a la cabeza, que al final terminó en que, estando en una semana, falta una semana para terminar, pues dijeron que no tenía un solo puticlub, que tenía 2 puticlubs.
Yo sé que tú eso no lo considerarás perjudicial. Bueno, es tu visión. Y tienes todo el derecho a tenerla, porque como te dije antes, en este universo, microuniverso de GH, todos partimos del mismo punto. Pero al final, todo es como en aquel autobús